Señor, gloria a Cristo. ¿Lo tienen? Vamos a leer el 4:7. 4:7. Vamos a leer la escritura hoy. Yo sé que ya me ganaron leyéndolo, porque pues, ya sé. ¿Qué dice, bro? No lo he leído. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Vamos a leer 4:7. A ver, ¿me lo lees, por favor? Amén. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Amén. Dice el 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Hasta el 9, por favor, bro. Amén. Por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Amén. Ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Padre, hoy que vamos a estudiar tu palabra, Señor, habla a nuestro corazón, habla, Señor, y danos a entender, Señor amado, de lo que tú nos quieres hablar hoy en este día, Señor. Bendice nuestros corazones, Señor, y que nuestra mente, cautiva toda mente hoy, cautiva todo corazón, y Señor Padre, y que tu palabra, Señor amado, abra nuestro entendimiento hoy, Señor, y que seamos, Padre, bendecidos a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, Pablo hace una referencia y dice que aun que nosotros estemos perseguidos o en dificultades, dice el 8:4, mi versión, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Cuánto tienen alguien aquí alguna dificultad que diga, yo necesito a Dios? Levante su mano. Yo sí. Ahora, dificultad es algo que podamos estar pasando, por ejemplo, una deuda, una enfermedad, algún otro problema, ¿me entiende? Que podamos nosotros estar pasando hoy en estos días. Ahora, Pablo dice, y le dice a los corintios, por todos lados, por donde usted voltee a ver, estamos teniendo dificultades. Pero no nos aplastan, dice esta versión. Tenemos dificultades, pero no nos van a aplastar. Dice también, pero no caemos, o estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Estamos como de repente angustiados, estamos como asustados, ¿me entiendes? Estamos como que, wow, ¿por qué me pasan estas cosas? Y de repente nos quita una y viene otra. O de repente le ha tocado esa etapa donde una viene sobre otra. Como de repente, a un momento, no sé si a alguien ha pasado, a mí sí, no tengo para la renta y de repente pago la renta a mitad de mes y ya estoy pagando la otra el otro mes. Y una sobre otra, y de repente la renta y de repente viene otro problema y luego otro y otro y otro y otro, y de repente nos llenamos de todos esos momentos. Pero Pablo nos da un consejo aquí y nos dice una palabra muy poderosa. Dice, estamos perplejos, pero no estamos, ¿me entiendes?, desesperados. Y eso es confiar en Dios. Dice el 9, somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Eso es tremendo. Amén. Dice, somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados pero nunca destruidos. Esto creo que nos ha pasado a todos, de excepción a los jóvenes que están más pequeños. Pero ¿quién no se ha caído en la vida por los errores? Por querer hacer algo y experimentar algo en tu propia voluntad
¿Quién no se ha caído en la vida? Yo me he caído muchas veces, he tenido muchos errores en la vida. Muchos. Decía un predicador el día de ayer con la reunión de los jóvenes. A veces amamos más la sabiduría que las consecuencias. Amamos más las consecuencias que la sabiduría. Porque al ser humano nos gustan más las consecuencias, ¿sabía? Nos encanta. La sabiduría nos enseña a no fallar, a no tener esos errores, pero las consecuencias nos encantan. ¿Qué decía el hermano de ayer? ¿Qué le decía usted, hermana Norma, a su hija? No te juntes con esa compañía porque te va a hacer daño. Te van a llevar a otros momentos. ¿Y qué decía Tracy? Me voy a recordar, fíjate, de un jugador que jugaba en básquetbol. Se llama Tracy McGrady, creo que se llamaba. Tracy, yeah. ¿Y qué decía Tracy? No, yo sé, mamá, yo sé. O hay jóvenes que dicen, no, tú no sabes nada, mamá, tú ya estás en otra etapa. Nosotros somos en el siglo XXI. Tú estabas en otro siglo. Y ahora me tienes. ¿Y qué pasa? ¿Qué le decís a tu mamá, Darwin? No sabes nada. No sabes nada, mam. Mis amigos no son malas compañías. No, pero nos gusta más, como decía este predicador, las consecuencias. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias? Muchas. Nos caímos muchas veces, nos raspamos, llegamos llorando con mamá y le decíamos, mamá, tenías razón. O a veces por hacernos los machos o las mujeres fuertes, no veníamos con los padres, amén. Pero Pablo nos enseña aquí que dice que a pesar que estamos, ¿me entiendes?, en ese momento de ser, ¿me entiendes?, derribados pero no destruidos. Dice, meditamos en el sufrimiento de nuestro cuerpo. Y sigue participando en la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Qué dice Pablo con esto? Pablo dice que todas las cosas que estén pasando en nuestra vida hoy por hoy, hay alguien que tiene una solución. Que todos los momentos, no importa qué nombre tenga tu problema hoy, aprendí esto un día. Si tú crees que tu problema es grande, dile a tu problema, ¿me entiendes?, cuán grande es tu Dios. Porque tu problema no se puede comparar con tu Dios. Si tú piensas que tu problema es grande, enséñale a Dios, ¿me entiendes?, a tu problema y verás que todo va a empezar a cambiar. Porque a veces nos enfocamos en el problema, en la situación y parece que es demasiado grande, pero cuando Dios llega, ese problema se hace pequeño. ¿No? Dijo este escritor, si no mal recuerdo, no estoy, ojalá que no esté equivocado, Alberto Einstein. Dijo algo muy importante en nuestra vida y después lo volvió a recalcar, ¿me entiendes? Aquel hombre, se me va la palabra. Se me fue el nombre de este hombre, que era bien sabio. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Alguien me ayuda? Un hombre bien sabio, que fue bien conocido en el mundo. Fue muy escritor, hizo muchas... se me va. Pero a veces si lo digo la frase, ustedes van a recordar de quién es. Dijo él que el momento dado del problema, ¿me entiendes?, cuando está ahí, nos enfocamos tanto como la oscuridad cuando no se ve nada. El problema nos hace tan ciegos, pero tan ciegos que no vemos ninguna clase de luz a nuestro alrededor hasta que la verdadera luz llega cerca de nosotros. Él decía, no mencionando el nombre de Jesús, pero todo lo que estos hombres sabios escribieron un día tuvo que salir de aquí. Ellos fueron hombres que estudiaron la Biblia muchas veces. Y esta persona cuando decía, el problema se hace tan oscuro, ¿me entiendes?, que no miramos alrededor que hay una solución. Le ha tocado a usted cuando la gente dice, no, es que usted debería hacer esto en su problema, debería hacer el otro, y empiezan a querer solucionar su problema. Pero cuando a ellos les llega su problema, ellos no quieren escuchar tampoco, porque el problema a veces nos hace ciegos. Nos deja con esa mentalidad que nosotros llegamos a quedarnos ciegos totalmente. Pero cuando Cristo llega, y Cristo es la luz, las cosas empiezan a verse diferente. Parece que el problema tan grande,
Y cuando Cristo llega y miramos el problema tan pequeño que decimos, ¿cómo puede ser que este problema tan pequeño nos estaba ahogando? Porque Cristo es la solución de nuestros problemas. Amén. Ahora el mensaje de hoy se titula: en medio de la tormenta te llamaré. En medio de la tormenta te llamaré. Así se titula el mensaje de hoy. Y voy a estar mencionando algunos personajes de la Biblia, del cual Dios llamó en el momento menos indicado, en lo menos que ellos estaban teniendo algo que ver con Dios en su mente, en su vida diaria. Y Dios los llamó en medio de esto. Yo creo que con el título que les di ya no tendríamos que hablar mucho. Ya en medio de la tormenta Dios te va a llamar. Así que pónganse de pie, vamos a... No, denme unos minutos. Vamos a predicar un poco más rápido, ya que la pancita del pastor trae hambre. No se crean. En medio de la tormenta te llamé. Había un hombre, y no sé si alguien me ayuda a mencionar bien el nombre. Se llama Spurgeon. Charles Spurgeon. Bueno, así. Es un hombre de escritor de varios libros. Y me ha tocado leer, me tiene un libro de él. Tiene varios, pero es un hombre tremendo, tremendo hombre de Dios. Entonces, cuando ese hombre dice algo, y lo voy a leer ahora, y dice que en cierta ocasión este hombre llegó a una granja, a un pueblo de un amigo. Y cuando ese hombre llegó, vio que sobre el granero que tenía había colocado una veleta. Yo sé que hay muchos que no saben qué es veleta aquí, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es veleta? Aquello que hace como el aire va corriendo hacia qué dirección. Ahora ya no. Ok, eso, veleta, ok. Y tenía unas letras que decía: Dios es amor. Aquel hombre le preguntó y le dijo: ¿por qué este texto, está ahí? Aquel hombre le dijo: para poder ver, verdaderamente el amor de Dios. Aquel hombre no entendía. ¿Por qué tiene que ver esa flecha o esa veleta con un rótulo que tenga que decir Dios es amor? Aquel hombre no entendía a Charles, eso. Creo que él es como, no sé de qué parte es este hombre, pero tremendo. Si usted puede encontrar un libro de él y leerlo, va a estar bueno. Pero este hombre no entiende en el momento por qué su amigo pone esto. Y él le deja saber. Dice que el hombre le respondió que no era tanto para que la gente viera o el aire, sino que él quería decir que era Dios amor, porque siempre, no importa hacia dónde sople el viento, Dios siempre seguirá siendo el mismo. Amén. Siempre. Porque cuando este hombre le preguntó, no entendía por qué. Lógico, ve hacia dónde pega el aire o el viento, pero ¿por qué amor? Entonces él quería enseñar que cuando esto volteara donde pegara el viento, el amor de Dios nunca iba a cambiar. Amén. Entonces, no importa hasta dónde sople la tormenta, no importa hasta dónde sople el viento tan fuerte sobre nuestra vida, Dios siempre seguirá siendo amor. Amén. No importa. Si yo preguntara hoy en esta tarde, ¿cuántas veces Dios nos ha sacado en medio de una tormenta? Amén. Muchas veces. Muchas veces. No es una ni dos, muchas veces. ¿Por qué? Porque el rótulo dice: Dios sigue siendo amor. Dios es amor. Y Él no va a cambiar. Entonces, eso es lo importante para nosotros. Pablo dice: no importa en qué situación te encuentres, no estamos derrotados, no estamos, ¿me entiendes? Estamos siendo perseguidos, pero nunca nos van a alcanzar, nunca van a lograr hacer lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque hay alguien que está cuidando de nosotros, porque hay alguien que siempre nos está observando, porque hay alguien que aun cuando vayas a tropezar, Él ya preparó los curitas, el alcohol para curarte. Él siempre va a estar observándonos. Él podrá impedir que nosotros tropecemos, pero como aceptamos las consecuencias, hoy nosotros estamos, ¿me entiendes?, pagando esos momentos. Pero Dios siempre va a estar ahí para extender su mano
y sacarnos del momento más difícil. Siempre. Y cuando Pablo nos enseña esa clase de cosas, me lleva a meditar en algún momento sobre aquel hombre que era llamado Bartimeo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Quién era Bartimeo? El ciego, el que no miraba, lógico, ¿verdad? Yo me imagino que sus amigos, sus familiares, ¿me entiendes? En algún momento determinaron ya no apoyarlo, ya no querer nada con ellos, con Bartimeo. Como les dije la otra vez, quizás sus familiares dijeron, y cada día que lo miraban regresar con la misma ceguera, yo me imagino que ya estaban cansados, pero más cansado estaba él de tener en un lugar donde estaba en el camino y bajo el sol, quizás en algunos días con frío, pidiendo una limosna para que alguien la diera y sobrevivir con esto. Y cuando usted se imagina con esto, usted ve esa imagen conmigo de un Bartimeo en un camino bajo el sol, pidiendo limosna durante muchas horas quizás. Yo creo que más que su familia estar cansado, estaba cansado él de vivir una vida así, de vivir todos los días, que hoy estaba haciendo frío, pero tengo que pedir porque tengo que sobrevivir con esto. Pero dice que en algún momento menos pensado, en el día menos pensado de este hombre, Bartimeo, iba pasando un hombre llamado Jesús. Y me llama la atención esto, porque él no va a Jesús, Jesús lo manda a llamar. Y eso es tremendo, porque Jesús vio la necesidad de este hombre en el camino. Sabía que si estaba haciendo calor, Jesús sabía que este hombre estaba sufriendo. Estaba en medio de una tormenta, ¿me entiende? De su vida, no literalmente una tormenta, pero su vida diaria era una tormenta. Era algo difícil. Y Jesús sabía, ¿me entiende?, que este hombre estaba sufriendo. Y no iba a poder sobrevivir más días si Jesús no hacía algo en esa ocasión. Quizás si Jesús hubiera pasado de largo, este hombre quizás hubiera tardado unos días más, hubiera muerto o algo hubiera pasado. Pero como les decía al principio, donde Jesús llega, donde Jesús pasa, algo tiene que suceder. Amén. Y este hombre llamado Jesús iba pasando, y Bartimeo escuchó y haber preguntado, ¿quién es el que viene? ¿Quién es el que está haciendo tanto alboroto? Es Jesús, el que sana a los enfermos, el que liberta a los demoniados, a los que están atados. Y él dijo, esta es mi oportunidad. Lo impresionante de esto es que este hombre empieza a ejercer algo que no puede con su vista, pero sí puede gritar, y empieza a gritar. Y en su desespero él empieza a decir a Jesús, mírame, estoy en medio de una tormenta, te necesito. Estoy en un momento difícil de mi vida, te necesito. Y Jesús dice que se detuvo y le dijo, díganle que venga. Y llegaron los discípulos y le dijo, hombre, te llama Jesús, Él te manda a llamar. Y cuando este hombre se levanta, Jesús hace el milagro y le recobra la vista y empieza a mirar. Bartimeo fue uno de los hombres que nosotros hoy día por día conocemos a través de muchas predicaciones. Pero cuando nosotros vamos y nos ponemos quizás en algún momento los zapatos de estas personas, entendemos un poquito de lo que quizás ellos estaban en su momento. Nadie sabe tu problema, porque nadie sabe, ¿me entiendes?, cómo te duele. Porque nadie se puede poner tus zapatos. Porque nadie sabe, ¿me entiendes?, si te has pasado momentos, ¿me entiendes?, donde dices, Señor, ¿cómo le voy a hacer ahora a pagar la renta si no tengo ni la mitad para pagarlo? ¿Cómo le hago, Señor? Nadie te va a venir y te va a pagar la renta porque ellos no se pueden poner tus zapatos. Nadie te puede decir, ¿me entiendes?, cómo verdaderamente tú te sientes cuando pierdes a un ser querido en la familia. Nadie. Porque solo tú lo sientes. Pero hay alguien que te conoce tan bien y tan perfecto que se llama Jesús. Amén. Él es el que nos formó, Él es el que nos creó, Él es el que nos puso a nosotros, ¿me entiendes?, todas las cosas que hay en nosotros.
Así que Bartimeo era uno de esos hombres que Dios lo llamó en medio de la tormenta. Bartimeo fue de las personas que fue llamado y tomado y ser sano, y lo hizo libre de la tormenta. Cuando Jesús lo llamó, ¿me entiende? Y lo llamó de en medio de la tormenta, aquel hombre no sabía, ¿me entiende?, de lo verdaderamente que estaba por suceder con él. Él quizás dijo, Jesús va a llamarme y me va a decir algo. Quizás me va a decir que me calle o algo. No, él no esperaba lo que Jesús estaba por hacer con Bartimeo. Pero lo hizo, lo llamó y lo sacó en medio de la tormenta y le dio sanidad. Otro personaje que yo puedo ver en la Biblia es José. José, un hombre que es vendido. Óigame bien, hoy hablamos de la palabra, hoy leemos lo que está escrito. Pero imagínate, Darwin, que venga tu hermana, Tracy, yes, ya me acordé, y que te diga, y le diga a sus amigos, amigas, mi hermano no me cae bien, lo voy a vender, ¿alguien lo quiere comprar? Y que de repente te venda. Y que de repente llegue la gente y lleguen unos grandes, así como estilo, ¿me entiendes? Miguel. Aquí está Miguel, Dios te bendiga, hermano. Y llegan así, hombres, y que empiezan unos, ¿cuánto necesitan para que de verdad te roben? Así ya, sin exagerar. Tampoco me quieras presumir, ¿verdad? ¿Cuántos hombres necesitarías como esos? Que yo no lo digo. Pone que como unos 6, ¿verdad? Unos 6 que te agarran la fuerza y te ven a tu hermana y se te lleven a otro estado, por ejemplo, a otro país, digamos, a Siria, allá donde está ahorita fuerte la cosa. Te lleve allá y te lleve de esclavo. Y empieces a trabajar en quebrar piedras. Pone que por unos 10 años. Y cuando tu mamá pregunte por ti, Tracy diga, no sé dónde quedó Darwin, se desapareció de la nada. Alguien lo vio, pero ya nunca lo vio. Ya nunca lo vimos. ¿Cómo se sentiría, me entiendes, en verdad, la madre en este caso, los familiares, que Darwin de repente se desapareció y lo vendieron y nada de él? Tracy con su dinero, alegre, ¿me entiendes? Zapatos nuevos, los Jordan de la última, pero su hermano en otro lado. Es exactamente así lo que le pasó a José. José lo vendieron. Primero lo que querían hacer era matarlo, pero su hermano Rubén le dijo, no lo maten. ¿Para qué? Déjenlo vivo, no nos vamos a manchar las manos con sangre. Mejor vendámoslo. Iba pasando una caravana de hombres que podían, ¿me entiendes?, comprar, ¿me entiendes?, animales, cosas, lo que ellos pasaban, compraban cosas. Esclavos, gente para tener esclavos, de toda clase. Y dijeron, vamos a tener la oportunidad de vender a José. Y lo vendieron. Entonces, cuando José lo vendieron, llegó, ¿me entiendes?, a un lugar que se llama Egipto. Había un faraón, o había un rey allí, y lo empezó a usar de esclavo. Y dice que de repente, como puede pasar, la mujer, la esposa del rey, Potifar, le gustó al muchachillo. Y dijo, pues yo voy a hacerlo para mí. Y dice que él tenía temor de Dios, quería amar a Dios, pero también le dolía que sus hermanos lo habían vendido. La Biblia no nos dice, pero yo me imagino a un José llorando en su momento de soledad. ¿Por qué hicieron esto conmigo? ¿Qué les hice yo para que me vendieran? ¿Qué mal hice yo para que mis hermanos me odiaran? ¿Qué hice yo? Pero en medio del qué hice yo, el por qué, me imagino que venía un momento con Dios, el abrazo de Dios, diciéndole, no te preocupes, José, yo sé lo que estoy haciendo contigo. No le decía, te voy a hacer gobernador, no. Le decía, yo sé lo que estoy haciendo contigo. Quizás para nosotros esas palabras no serían suficientes, porque queremos una respuesta más clara, algo que nos haga ver qué en realidad va a pasar mañana. Pero ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios a veces de llamarnos en medio de la tormenta es para dejarnos saber, yo tengo cuidado de ti.
Yo sé lo que estás pasando, pero no te preocupes, yo voy a cuidar de ti. Él no te va a decir lo que va a hacer mañana después de la tormenta, pero ten seguro que cuando Él te dice yo estoy contigo y te voy a cuidar, algo bueno viene de parte de Dios. Y cuando José estaba en ese momento, dice que por no estar con la mujer del rey, lo acusaron de violación y lo metieron a la cárcel. No solo lo habían vendido, sino también le mintieron que él era un joven que quería violar a la esposa del rey, sino lo metieron a la cárcel. Imagínense, vendido, esclavo, violador, lo tomaron y luego se va a la cárcel. ¿Qué hubieras hecho tú, Darwin, si te hubiera tocado después que tu hermana te hubiera vendido? De seguro, no me digas que no, de seguro estarías llorando. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto, Tracy? ¿Por qué? Porque no lo entiendo. José estaba igual. José estaba en ese momento donde no podía entender lo que estaba pasando. Hay cosas que hoy, exactamente hoy en este día, tú no estás entendiendo por qué están pasando. En este momento, ¿me entiendes? Que tú estás sentado aquí, no entiendes por qué te está pasando lo que te está pasando. No lo entiendes. Pero Dios te dice hoy, yo voy a estirar mi mano y te voy a sacar en medio de la tormenta y te voy a dejar saber que tengo algo especial para ti. Eso es lo que Dios viene a hacer con nosotros. Lo hizo con Bartimeo, lo hizo con José. Hay una garantía que lo puede hacer contigo y conmigo hoy. Si lo hizo en aquel tiempo, lo puede hacer hoy. El rótulo decía, Dios es amor. No importa a dónde sople el viento. No importa. No importa tu situación hoy, no importa tu momento hoy. Dios no va a cambiar. Dios será el mismo de ayer, de hoy y lo será mañana. ¿Cuántos lo creen? Den fuerte aplauso al Señor en este día. José había llegado a ese momento, pero entendió que un día Dios lo iba a llamar. Y el día menos pensado, como decíamos la otra vez, el de repente de Dios llegó. Y de repente le toca la celda y le dice, José, te manda a llamar el rey. Y en medio de toda la tormenta que estaba pasando José, dice que salió. Y José empezó a ser aquel mano derecha de aquel rey. Y llegó a ser el gobernador de ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya tenía un plan para José. Y Dios tiene un plan para ti, ¿sabías hoy? Yo lo creo. Yo creo que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti, ¿verdad, Darwin? ¿Tú lo crees? Yo lo creo. También para Miguel. A pesar que es tu primera vez hoy, Dios tiene un plan. Tiene planes que tú no te imaginas hoy, no, quizás no lo captas, no lo entiendes por lo mismo, porque no has puesto a pensar que por qué hasta hoy en día estás en este lugar. Amén. Así que Gedeón fue otro de los personajes que dice que él estaba sentado. Ven, por favor. ¿Me prestas tu silla, por favor? Dice que él estaba sentado y estaba limpiando el trigo. Y era el menor de sus hermanos, de su familia. Y dice que estaba sentado en un lugar y que de repente viene Dios y le dice y le empieza a decir lo que él va a hacer con él. Y Gedeón le pregunta a Dios, si tú en verdad estás a nuestro lado, ¿por qué nos está pasando todo esto? Yo no sé si a alguien se le hace conocida estas palabras. Porque si tú eres Dios, ¿por qué nos pasa esto? Porque si tú dices que eres Dios, ¿por qué te llevaste a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo? ¿Por qué le está pasando esto a mi familia? Porque si tú eres Dios, mi esposa perdió el niño. ¿Por qué? Porque si tú dices que eres Dios, ¿por qué no me muestras que tú puedes hacer el milagro que yo te estoy pidiendo? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces decimos esta palabra?
No sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento le hemos dicho a Dios: Señor, si tú eres Dios en verdad, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué si he orado tantas veces, por qué no lo haces, Dios? Porque si me he metido contigo, he querido escuchar tu voz, he tratado de orar 1, 2, 3 veces, ¿por qué no lo haces, Dios? Porque a veces Dios necesita tomar el tiempo que a Él le corresponde, no el nuestro, sino el de Él, en el día perfecto, y decir: este es el día que yo escogí para mostrarte. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios lo haga, después que Dios haga tu milagro, tú vas a estar fuerte en tu fe. Si Dios hiciera las cosas, perdón si voy a tronar los dedos, así, todo se nos hiciera fácil. Todos dijéramos: Señor, hoy yo te pido que hagas llover fuego, y Dios hiciera llover fuego. Y Señor, yo te pido que ahora mi esposa quede embarazada y tenga 3 hijos, así, trillizos. Dios lo hiciera. ¿Ve, hermano mío? Pero no, ya no, dice hermano. ¿Ya tienen babies? ¿No yet? ¿Todavía no? Qué bueno. No, digo qué bueno porque tienen que tomar su tiempo para eso, pensarlo. Los hijos no se traen a la vida, aquí al mundo nomás por traerlos. Amén. ¿Cuántos se las ha chispoteado en algún momento? No esperaba que naciera, pero nació. Pues son esas, como dice la canción, noche loca, ¿no? Algo así dice la canción. Pero salió. Pero hay momentos donde tiene que nuestras vidas a veces toma ese rol de decir: Señor, ¿por qué no has hecho lo que te he pedido? ¿Por qué no obras por las cosas que te pido? Dios tiene el día, iglesia. Dios tiene el día menos pensado, en el día en que menos tú te imaginas. Dios mete la mano en medio de tu tormenta y te saca de ese lugar. Pero el punto es aquí: ¿cuántas veces nosotros pedimos a Dios? Gedeón estaba en un momento difícil de su vida, en momentos donde él decía: todos los hombres, todos los pueblos de alrededor, ¿me entiendes?, venían y robaban nuestro fruto. Los israelitas en ese tiempo eran esclavos de los madianitas, y cuando ellos tomaban y sembraban, por ejemplo, tomate, y cuando el tomate ya salía bien rojo, llegaban los madianitas y robaban su fruto y se lo llevaban, y ellos se quedaban sin nada. Entonces Gedeón dijo: ¿hasta cuándo vamos a estar soportando eso? Y Dios llegó en medio de la tormenta que Gedeón estaba y todo Israel, y Dios lo levantó a él. Dios levantó a Gedeón en medio de una tormenta. En medio de cualquier momento, ¿me entiendes?, que Gedeón estaba pasando, Dios llegó y le dijo: ok, deja de estar llorando, deja de estar quejándote, ahora levántate, porque te voy a empezar a usar a ti como libertador de Israel. Y fue una gran victoria, porque con 300 hombres derrotó un ejército entero. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben la historia? Para Miguel quizás es nuevo esto, pero este hombre, ¿sabes, Miguel? Con 300 hombres se representó casi como a 32,000 hombres, digamos. Y este hombre, ¿me entiende?, cuando eso estaba pasando, Dios le dijo, y ayer me daba un mensaje el Señor allá, y lo voy a explicar un momento de esto. Con este mensaje, con este personaje. Cuando Gedeón estaba ahí, Dios le empieza a decir lo que va a hacer, pero empieza a caminar con un ejército entero. Y de repente, cuando iban aquellos hombres bien valientes, le dijo Dios a Gedeón: pregúntales, ¿cuántos tienen miedo? Y le dijo: dice el Señor que les pregunte, ¿cuántos de ustedes tienen miedo? Y se voltearon a ver todos, y empezaron a levantar las manos. Yo. Un montón. Y de ustedes, dice el Señor, que se regresen con sus familias. Váyanse. Bola de miedosos. Váyanse para atrás. Bueno, no le digo así, ¿verdad? Pero yo imagino. Bola de miedosos. ¿Me entiendes? Vamos, váyanse para atrás. Y ya en el camino iban, y los que habían quedado menos. Y cuando iban, dice que acercaron un río. Y cuando bebieron agua, Dios les dijo: mira, José, observa quiénes son los que lamben el agua y los que se llevan de la mano a la boca. Y los que lamban al agua son los que se van a regresar. Pues subieron muchos. Y al final que quedaron más 300.
y van con un ejército grande. Yo imagino que en ese momento Gedeón dijo, bueno, me dices allá cuando estoy sentado en mi angustia que vas a hacer algo y luego me dejas con 300. ¿Cómo está pues? Tú nunca me dijiste que me ibas a dejar con 300. En el proceso de nuestra vida, iglesia, Dios nunca nos va a dejar saber las cosas que Él quiere hacer el día de mañana. Pero eso sí, cada día que Él se acerca, cada día que Él nos habla, cada día que Él hace algo con nosotros, va a ir mejorando nuestras vidas al final de nuestra victoria. Amén. Y cuando Gedeón estaba ahí, dijo, bueno, son 300. Dios le dijo, es que mira Gedeón, cabezón. No era su apellido, pero así le dijo, Gedeón cabezón. Mira, esto es para que no te gloríes tú ni el pueblo, sino es para que mi poder se vea en ustedes. Porque como tienes un ejército grande, van a pensar que ustedes lo hicieron. Pero no, con 300 vas a ir a derrotar a ese ejército. Y dijo, bueno, está bien. Cuando llegaron al campamento, Miguel, ¿sabes qué hicieron? ¿No sabes? Yo tampoco, pero después lo no. Llegaron al campamento y le dijo Dios, agarren antorchas, agarren unos cántaros, unas tinajas de barro y agarren sus trompetas. En aquel tiempo eran como chofares, los cuernos esos ¿de qué son? De bueyes, ¿no? Creo son. O de carneros. Ajá, y luego lo agarran y lo empiezan a sonar. Y dice que cuando Dios le dice, ok, cuando yo te diga, le dice el pueblo, José al pueblo, a ver, perdón, Gedeón, van a empezar a hacerlo. Ustedes quiebran el cántaro, levantan la antorcha, truenan, ¿me entiendes? Las chofares, y es lo único que vamos a hacer. Y los 300 dijeron, imagino, no dice la Biblia, pero yo me imagino. Dijeron, bueno, a Gedeón se le botó, digamos, se volvió loco. ¿O qué va a pasar? Nos van a hacer pedazos. Cuando se dan cuenta que tronamos, mentiras, quebramos la de esta, mentiras, y sonamos los chofares, se van a venir contra nosotros. Pero Dios ya tenía el plan. Y dice que cuando hicieron eso, Miguel, aquel ejército en el campamento, dice que fue tanto lo que Dios turbó y puso loco a todos. Empezaron a matarse entre ellos. Entre ellos. Y los que habían tocado todo, la trompeta y todo, se quedaron así, sin hacer nada. Lo único que hicieron, para que Gedeón tuviera una victoria de parte de Dios. Ahora te dirás, entonces, pastor, ¿yo puedo hacer eso también? No lo hagas. ¿Ok? No vayas a querer llegar a tu casa y empezar a encender antorchas, sonar trompeta y no lo hagas. ¿Ok? No va a funcionar. Pero sí puede funcionar cuando Dios te dice que hagas algo y tú le crees a Dios. Cuando Él te dice, es tiempo de orar, mamá, es tiempo de orar, hijo, es tiempo de orar, matrimonio, es tiempo de orar, familia, y tú le crees a Dios, algo va a pasar a tu favor de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Eso sí puede suceder. Cuando tú, Miguel, conozcas, algún momento le has preguntado a Tracy ¿qué experiencia ha tenido ella en algún momento en la iglesia? ¿Algún momento ustedes han platicado algo de alguna experiencia que han tenido en la iglesia? ¿Ya? ¿Qué piensas? La verdad, yo sé que después de la iglesia te va a regañar o la suegra te va a decir algo. Pero ¿qué has pensado cuando tú escuchas que ella te dice algo rápido? Es algo que te acuerdes. ¿Qué piensas? ¿Está algo no normal o algo que nada, no has pensado nada, así que de repente dime una experiencia que has tenido dentro de una iglesia, Tracy. I know God is always good. Okay. Si Dios siempre está, ¿entiendes? Y Él sabe que siempre, y por ejemplo venga y le diga a Miguel, ¿sabes qué, Miguel? Yo cuando estaba en la iglesia siempre sentía que Dios estaba cerca de mí, me abrazaba. Me imagino que Miguel, ¿y qué estás haciendo aquí ahora? No, sorry, bro, pero lo dije por ti. Quizás Miguel ha preguntado, ¿y cómo será eso? Es como tenerte cerca de mí a ti, Tracy. Es casi exactamente.
Es como cuando tú la abrazas o cuando ella te abraza. Así es la presencia de Dios. Amén. Así es como cuando alguien verdaderamente te ama y te dice, I love you. Así viene Dios y te ama y te abraza. Así es Dios. Y cuando nosotros tenemos esas experiencias con Dios, empezamos a crear en nuestra vida una fe que creemos que Dios permanece fiel. Y por eso cuando puse este ejemplo de este hombre escritor, ya no voy a decir nombre porque no me sale, Spurgeon. Como algo como Pusher, ¿verdad? Pusher. Este personaje me enseña y me llama la atención este ejemplo que pone. Tracy dijo algo. Ella sabe que Dios siempre está ahí. Ese rótulo que daba vueltas, soplaba el viento para acá y lo movía para allá y para acá, refleja lo que ella en un momento dado ha dicho. Siempre sentí que Dios estaba ahí. Cuando cantaba, cuando hacía algo en la iglesia, cuando limpiaba o cuando estaba con algunos jóvenes, siempre sentía que Dios estaba ahí. Y tú sabes, ¿right? Que ese rótulo siempre va a estar ahí. No importa dónde sople el viento. Dios siempre estará ahí. El amor de Dios siempre estará ahí. Los brazos de Dios siempre estarán abiertos. Y cuando nosotros vemos esa clase de vida, esa clase de Dios, y Dios nos dice hoy, en medio de la tormenta te voy a llamar, tienes que creerlo hoy. Tienes que creerlo conmigo hoy. Amén. Te tienes que ir con esta palabra hoy. No importa el momento, Dios te va a llamar en medio de la tormenta. Amén. Otro personaje que quiero compartir con ustedes, ya voy terminando. Pedro, un hombre, tuvo principios, ¿me entiendes? De no haber creído, ¿me entiendes? En las cosas quizás religiosas. Él dice la palabra que era parte de un grupo que no sabía escribir, no sabía leer, pero era muy bueno para pescar. Amén. Pedro no era de aquellas personas elocuentes con una carrera en un instituto, una universidad, no. Era un pobre pescador. Y de eso se mantenía. Ahora, Pedro encontró el momento con Dios cuando Dios llegó a la playa. Y cuando Pedro estaba desanimado, cuando Pedro estaba en el momento más angustiado, dice que llegó y quiso pescar toda la noche y no agarró, pero ni siquiera ¿un qué? Un chimbono. ¿Chimbono? Pero ahora me vas a tener que decir que es eso. Chimbono. Un caracol o algo. Nada en la red. Y dice que cuando ellos estaban lavando las redes, Jesús llegó y le dijo a Pedro, ¿puedes prestar tu barca, tu lancha? Pedro dijo, bueno, si la quieres usar, ahí está. Y él siguió lavando las redes. Estaba desanimado. Acuérdense que en aquel tiempo, hoy aún todavía en estos tiempos, estas personas viven de esto. Y Pedro era de dinero porque tenía ayudantes. Y la Biblia enseña que todo aquel pescador que tenía gente para trabajar con ellos era de dinero. Su papá también era pescador. Entonces, cuando Pedro llega sin nada a la orilla de la playa, él se pone a pensar. Dice, ahora no hice dinero. Diario hago $5,000. Hoy perdí $5,000. Para él era una pérdida bastante, ¿me entiendes? Entonces, cuando Jesús ve el corazón y sabe Dios todas las cosas de nosotros, él sabe que Pedro está angustiado, que Pedro está preocupado. Y le dice, préstame tu barca. Y dice que lo empiezan a llevar. Y cuando él termina de enseñar Jesús, le dice a Pedro, métete a lo profundo de la mar otra vez. Pedro le dice, Jesús, ya lavé las redes, ya lavé mis guaraches, ¿me entiendes? Ya me lavé las manos. ¿Y quieres que otra vez que me meta ya a oler a pescado? Jesús le dice, ve allá y empieza a llevar la lancha a lo profundo del mar. Cuando están allá, ustedes saben la historia. Tira la red, pero no la tira hasta que Dios le dice. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Pedro, aún me entiende, en el momento difícil de su vida, y pensaba que todo se iba a acabar, que todo no tenía sentido,
¿Por qué Jesús deja esta clase de historias en la Biblia? Porque en algún momento nosotros hemos tomado esa actitud. Hemos decidido ya no seguir adelante. Hemos decidido colgar la red en una pared como recuerdo. ¿Sabe que hay personas que hoy en día tienen diplomas, tienen certificados en su pared, pero solo es el recuerdo de lo que fueron antes? Pedro había colgado la red a secarse, como decir, me resigné, ya no voy a seguir. Porque lavar las redes representa el ya no seguir, el ya no querer nada, el no intentarlo otra vez. La red representa eso. Cuando tú lavas esa red, representa que tú ya te diste, me tienes por vencido, tiraste la toalla, ya no quieres lograr nada. Y cuando en medio de ese momento Jesús llega y lo llama en medio de su dificultad, en medio de su momento difícil, Dios lo manda a llamar, le dice, Pedro, vete allá adentro. Te voy a enseñar que yo puedo poner, ¿me entiendes? Y con mi voz puedo hacer llamar, ¿me entiendes? A todos los peces y ponerlo en la red. Jesús lo hizo. Amén. Jesús hizo esto con Pedro. Pedro en medio de ese momento, de ese proceso, ¿me entiendes? De querer seguir a Dios. ¿Qué les dijimos el viernes cuando hablamos la palabra y que a Pedro le dijeron, mira, tú eres como uno de ellos porque tienes el acento como ellos, hablas como ellos? Pedro dice, no, yo no lo conozco. Cuando negó a Jesús, Pedro tuvo un proceso con Dios. Pedro le dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Jesús le dijo, no. Pedro le dijo, Señor, no es necesario que vayas a morir. ¿Qué le dijo el Señor? Te reprendo, Satanás. Era muy amigable según Pedro, pero había un proceso que él tenía que pasar. Procesos que nosotros mismos a veces pasamos como Pedro. ¿Cuántas veces te ha tocado negar a Dios? ¿Cuántas veces te ha tocado, me entiendes, no decirle a alguien que tiene una necesidad, que tú conoces a Dios y Dios puede cambiar su situación? ¿Cuántas veces nos ha tocado poner la red en la pared y solo quedó el recuerdo que un día cantaste, que un día aplaudiste, que un día predicaste, que un día enseñaste, que un día lloraste en la presencia de Dios? Un día se quedó ahí. Pero ¿dónde está ese pescador? ¿Dónde está esa mujer, ese hombre que un día pescaban, me entiende? Y Dios les daba la unción, Dios les daba la autoridad. ¿Dónde están hoy? Y Jesús dice que empezó a llamar la vida de Pedro a la manera que él quería. Y cuando Dios puso la mano sobre Pedro y lo sacó, lo puso literalmente en un lugar que se llama aposento alto. Y le dijo, ahí te vas a quedar, Pedro. Y no te me vas a alborotar, tranquilo. Me vas a esperar ahí y yo voy a mandar al Espíritu Santo. Y yo me imagino que Pedro era inquieto. A la manera que se ve en la Biblia, Pedro era inquieto. Pedro le quiso quitarme, tiene la oreja a aquel soldado. Pedro le dijo, no, a mí dime, ¿y qué es lo que tenemos que hacer, Jesús? Y lo hacemos. Era muy alborotado. Y yo imagino que en ese lugar de aposento alto, con aquellos 120, eran 119, quitándolo a él. Yo imagino que era alborotado, pero tuvo que esperar la promesa para que Dios hiciera lo que él hizo. Hay cosas que nosotros, ¿me entiendes?, vamos a recibir de parte de Dios, iglesia, pero vamos a tener que esperar en Dios. Dios te va a sacar de tu momento. Dios te va a sacar y te va a llamar en medio de tu momento, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Dios te va a sacar. Pero no te desesperes. No te desesperes. Amén. Otro personaje, Lázaro. Lázaro, cuando Lázaro estaba ahí, ¿me entiende? Y Lázaro estaba en su momento más crítico, Jesús no estuvo. Jesús, ¿me entiende?, se quedó. Ya sabemos la historia, amén. Y dice que sus hermanas, viendo sus días, cada día que pasaba, Lázaro se enfermaba más. Cada día que Marta y María miraban a Lázaro, lo miraban peor. Y le mandaron a llamar a Jesús y Jesús no quiso llegar en su momento. Y los días se empeoraron hasta que Lázaro murió. Y cuando nosotros vemos la historia de estas dos mujeres, vemos a unas mujeres preocupadas, ¿me entiende? Mujeres que están angustiadas porque su hermano ha muerto.
Pero Jesús bien campante, siguiendo predicando, enseñando, sanando. Y cuando ellos, ¿me entiendes?, entienden esta parte, ellos quieren que Jesús llegue ya. Que Jesús vaya en el momento que lo mandaron a llamar. Y Jesús le dijo, no, todavía no. Llegó después, yo les llamo. O les mando un texto o algo, pero yo llego ahí. Y Jesús llegó. Cuando todo parecía estar terminado, cuando todo parecía estar ya arruinado, ya nada más. ¿Qué podíamos hacer con un muerto? Nada. Más que velarlo, enterrarlo y tomar café con pan o algo, ¿me entiendes? En algunos lados hacen tamales, ¿me entiendes? Champurrado, ponche. Cuando yo me muera, nomás den pan y café, por favor, ¿ok? Porque no va a ser que se llene el lugar por la comida y no por el difunto. No, así que, amor, acuérdate, pan y café, ¿ok? No pupusas, no enchiladas, nada. Pan del Portos. Sí, vamos. Entonces sí van a venir, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, parece que todo estaba destruido, todo parece que estaba acabado. Pero vuelvo a repetir esto. Cuando Jesús está presente, cuando Jesús llega, cuando Jesús se aparece, nada está terminado. Nada. Nada. No importa, ¿me entiendes?, que haya muerto en ti, Dios lo va a resucitar. Amén. No importa qué es lo que haya desaparecido de ti, Dios lo va a volver, ¿me entiende?, otra vez a vivir. Va a hablar una palabra y entonces va a soplar aliento de vida sobre nosotros. Y entonces vamos a empezar a latir como en algún momento latimos cuando estábamos con Dios. Y entonces cuando nosotros vemos a Lázaro muerto, toda su familia decía, Jesús, ¿para qué vienes? Marta le dice, ya no vengas, vete. Úchale, vamos, ya no. Ya mi hermano murió, ya no puedes hacer nada. Le dijo, usted, ¿no ves que el que está en mí nunca morirá? El que cree en mí nunca va a estar muerto, aunque muera, ¿me entiendes?, va a vivir. Le dice Marta, yo sé, el día de la resurrección, mi hermano se va a levantar. Yo imagino que no sé si Jesús tenía pelo largo o corto. Yo imagino que se rascó la cabeza Jesús y dijo, ay, Marta, ¿me entiendes? Ay, Marta. ¿Sabe que a veces quizás esa expresión de Jesús era de desespero? Ay, Marta, Martita. Ay, Lidita. ¿No te he dicho que si creyeres verás gloria de Dios? No te preocupes, tu hermano está durmiendo. Él solo duerme. No te preocupes, él se va a levantar. Sí, Señor, yo sé que se va a levantar, pero no hoy, cuando le resucite. No, Marta. ¿Te acuerdas en los momentos que estuve contigo? Te dije que aunque ustedes murieran, van a vivir y todo. Jesús, ¿me entiende?, tomó la vida de Lázaro, literalmente, y le dijo, Lázaro, salte y enséñale a tus hermanos o a tus hermanas, a tu familia, quién tiene el poder. Voy a este punto y voy terminando ya. Cuando ese momento llega con Lázaro, nuestras vidas toman ese rol a veces con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque Lázaro estaba muerto y parece que todos pierden la esperanza, cuando todos pierden el momento de decir, no creo que pase. ¿Usted cree que un día su esposo va a ser salvo? Se tardó. La pensé mucho. ¿En algún momento perdió la esperanza, hermano Norma? No. Hubieron cosas, Tracy, sorry si menciono mucho tu nombre, hubieron cosas que hicieron perder una mirada con Cristo. ¿Te recuerdas cuando Jesús te miraba a tus ojos y te decía cuánto te amaba? Right? Pero en algún momento tus ojos empezaron a ver otras cosas y quitaron la mirada de Jesús. Y parece que de repente se perdió una esperanza en ti de ser aquella mujer que podía hacer algo. Yo creo, no te conozco, no he hablado con tu mamá, pero creo
que en algún momento Dios vino y te dio una palabra profética y te dijo lo que iba a hacer contigo. No una vez ni dos veces, muchas veces de lo que Dios iba a hacer contigo. Pero hubo algo que te hizo quitar la mirada de Dios. Pero ¿sabes qué? Aunque hayas perdido la esperanza y los demás que te conocieron en la iglesia perdieron la esperanza, Dios dice hoy, yo te llamo en medio de tu momento. Yo te vuelvo a llamar y te digo, Lázaro, sal de ese lugar. Porque Lázaro representa nuestras vidas cuando ya ha muerto algo en nosotros. Cuando murió algo, una pasión, un deseo por Dios. Cuando éramos los primeros en la iglesia. Cuando queríamos escuchar una palabra y queríamos estar ahí. Y murió algo, después éramos los últimos. Después ya no queremos ir a una iglesia. Ya no queremos nada con Dios. Y Lázaro representa eso en nuestras vidas. Y lo tremendo de esto es de que la promesa que Dios te dio, Tracy, ahora entra, ¿me entiendes, Miguel? Amén. Aunque no lo quieras, Miguel. Pero tú estás dando una promesa de una bendición de Dios. Amén. Y tus hijos van a ser bendecidos. La familia que ustedes tendrán van a ser hijos o hijas, siervos de Dios. Amén. Porque hay una promesa que Dios les dio a Amén. ustedes. Gloria a Dios. Ahora no solo eres tú, es Él. Ahora es un hogar, va a ser un matrimonio, va a ser una casa donde conozcan el amor de Dios. Pero siempre y cuando tú reconozcas, Tracy, que vas a tener que salir de esa cueva. Y vas a decirle, Señor, antes yo estaba muerta. Antes había muerto algo en mí. Pero ahora tú me vuelves a llamar. En medio de mi momento, yo salgo y vuelvo a tener vida. Aleluya. Eso es lo que Dios viene y nos dice a nosotros hoy. ¿Qué murió? ¿Qué ha muerto en nosotros? Que nos quitó la pasión por amar a Dios. ¿Qué fue lo que murió en nosotros? Que ya no queremos estar con Dios. Ya no queremos nada con Dios. ¿Qué es lo que murió? ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar y creer que un día, ¿me entienden? Nuestros hijos van a alcanzar la gloria de Dios? Hay esperanza, hermana Lidia, todavía. Amén. De romper todo momento. Así es. De romper toda Aleluya. maldición. Pero alguien se tiene que levantar y decirle, Señor, tú eres el Dios que puede llamar en medio de la tormenta. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios hace esto? ¿Y sabes por qué Dios me dio este mensaje, me puso en el corazón predicarlo? Porque en estos días de oración, estábamos con mi esposa en un momento aquí en el altar en la mañana, Dios empezó a revelar mi vida y me empezó a decir, ¿te acuerdas en el momento en que yo te llamé al ministerio, dónde estabas? Y yo empecé a meditar y digo, Señor, sí. Yo estaba en un momento bien crítico, en un momento bien difícil, en lo moral, quizás no en lo espiritual, pero en lo moral, en los sentimientos, como humano, yo estaba pasando un momento bien difícil. Un momento de separación, un momento de que mis hijos estaban por allá, por acá, un momento bien difícil. Bien difícil, que lo que menos pensaba era que Dios me llamara. Yo quería que Dios arreglara mi momento, que pusiera en orden mis sentimientos, mi vida moral, mi vida como papá, ¿me entiendes? Yo quería que Dios hacía algo. Yo no pensara que Dios me llamara. Pero en medio de eso, Dios empezó a hablarme y empezó a llamarme. Por eso es que cuando yo estaba en este altar, le decía, Señor, gracias. Y lloraba. Y lloraba y me llena de este momento porque digo, Señor, gracias. Porque en medio de las dificultades, tú siempre estás ahí. En medio de los problemas, en medio de la tormenta, aún en medio de esos momentos, Dios sabe meter su mano y te lleva a esos momentos de gloria. Y cuando yo lloraba aquí en el altar, decía, Señor, gracias. Gracias por haberme llamado en medio de la tormenta. En medio de donde yo menos me imaginaba. Ahí tú me llamaste. Yo no quería mentir esto. Yo no quería ser pastor. Yo no quería estar frente de personas donde yo tenía una obligación de darles una palabra de vida. Yo no quería estar aquí.
Al igual que tampoco Gedeón quería. Al igual que Pedro tampoco quería. Al igual, ¿me entiende? Que Bartimeo no quería sufrir, no quería nada, ¿me entiende? Ni pensar, él solo quería que su problema fuera resuelto. Así estaba yo. Cuando Dios me empezó a llamar, me empezó a decir que yo tenía el llamado de pastor. Y empezó. Y por estos días de oración, me tiene con mi esposa, estábamos acá. Y Dios empezaba a tratar conmigo y me dio este mensaje. En medio de la tormenta yo te llamé. Por eso no sé en qué momento tú estás hoy. No sé dónde te encuentras hoy. Quizás en tu mente no piensas en Dios. Quizás en tu corazón lo único que quieres es que Dios arregle tu problema, que arregle tu situación, que arregle los momentos difíciles que estás pasando. Quizás eso es lo que tú quieres hoy. Y Dios te está diciendo otro momento y te está diciendo, no importa, en medio de esa tormenta te voy a sacar y voy a hacer las cosas contigo. Pero primero quiero decirte algo. Y Dios va a empezar a hablar contigo. Y Dios va a empezar a dejarte saber cuánto te ama, cuánto te necesita, qué es lo que Dios quiere hacer en ti. Quiere levantarte de lo que Él siempre quiso hacer contigo. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Dios no solo te va a llamar en medio de la tormenta para sacarte y bueno, se acabó todo, no. Dios te va a sacar de la tormenta para darte un llamado, para darte una confirmación, para volverte a recordar de lo que Él te dijo en tiempos pasados. Es lo que Dios quiere hacer una vez más. Cuando en ese momento difícil de mi vida Dios me llamó, empecé a sentir que las cosas se iban acomodando, se iban arreglando, se iban haciendo las cosas conforme Él las quería. Yo sé que tú quieres que hoy arregle el problema, Dios. Yo sé que tu corazón está que Dios haga algo a tu favor ya. Pero yo te voy a aconsejar hoy, en mi propia experiencia, escucha a Dios lo que quiere hacer contigo. Escúchalo. Lo que menos hacemos en medio de la tormenta es escuchar a Dios. Porque en la tormenta todo da vueltas. Todo parece que está mal. Todo parece que va de mal en peor. Pero en medio de esa tormenta va a haber una voz que te va a empezar a hablar. Y te va a decir, yo te amo, yo te voy a cuidar, yo te voy a levantar, yo voy a hacer esto contigo. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios te llamará a ti y a mí, ¿sabes? Dios va a empezar a hablarte. Dios va a empezar a decirte. En medio de los momentos difíciles, Dios va a empezar a decirte que te tienes que levantar. Que te tienes que empezar, ¿me entiendes? A ser aquel hombre, aquella mujer que Dios quiere que seas. Muchas veces hacemos dos cosas. En medio de la tormenta, ¿salimos corriendo o nos quedamos? En medio del problema del matrimonio, tomamos dos opciones. ¿Nos quedamos o nos salimos corriendo? En medio de los pleitos de la familia, lo primero que queremos hacer es, ya no puedo estar aquí, vete tú, o me quedo yo, o vete tú, quien sea. Porque en medio de la tormenta lo menos que escuchamos es la voz de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie hoy en este día. Y ahí donde estás, te voy a pedir por favor que cierres tus ojos un momento. No sé cuántos momentos has estado dentro de una tormenta, de un momento difícil. Pero algo que sí te puedo decir es que Dios está aquí hoy. Y Dios te dice que Él quiere hacer lo que un día empezó contigo. Hoy quiere terminarlo. Hoy quiere continuar lo que Él hizo un día contigo. Y óyeme bien, hay personas aquí que necesitan escuchar la voz en medio de la tormenta. Y si tú eres una de ellas y que Dios te está hablando en medio de la tormenta, yo te voy a pedir que pases aquí al frente rápidamente. Si
Si tú eres de esas personas que dices, Señor, yo sé que tú me estás hablando en medio de mi momento, en medio de mi problema, yo te voy a pedir que pases aquí al frente rápidamente. Rápidamente, vamos. Vamos, atrévete, dile, Señor, yo sé que tú lo estás haciendo. Yo sé que tú, Señor, quieres poner tu mano en medio, Señor, de mi matrimonio, en medio de mi casa, en medio de mis hijos, Señor. Si tú eres una de esas personas, ven. Ven, ven. Yo sé que Dios va a empezar a hablarte de una manera especial hoy. Vamos, vamos, atrévete hoy. Atrévete hoy en este día. Así como lo hizo conmigo. Así como hizo con mi vida. En medio del problema, nunca me imaginé que Dios iba a hacer estas cosas. Pero Dios tiene el plan, Dios es perfecto, Dios sabe lo que está haciendo. Así que ven, ven, si tú eres de esas personas, ven, sal a este lugar. No te detengas, no te detengas. Toma la valentía, toma el momento con Dios. No sé qué clase de problemas estás teniendo hoy. No sé qué clase de dificultades estás teniendo hoy. Pero Dios te dice, yo te llamo, hija, yo te llamo, hijo, yo te llamo, pueblo, yo te llamo, iglesia. Ven, ven, si tú eres de esas personas, ven, el altar está abierto. No tengas temor. No tengas temor. El temor solo te va a llevar a no obtener la bendición que Dios tiene para ti. Pero la valentía es la que rompe todos esos momentos. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Ahora. Había un Bartimeo que necesitaba un milagro. Había un José que necesitaba ser levantado por Dios, que podía necesitar ayuda de Dios en medio de ser esclavo, en medio de estar en la cárcel. Un Gedeón que se habían perdido las esperanzas que Dios podía hacer algo, y Dios llegó. Yo no sé cuántos Bartimeos hay aquí que dicen, Señor, yo necesito un milagro. Yo necesito un milagro de ti, Jesús. No sé cuántas personas hayan aquí, pero si tú eres una de ellas, ven. Si tú necesitas un milagro de Dios, ven a este lugar rápidamente. Aleluya. Aleluya, Señor. Ahí donde estás. En medio de la tormenta. En medio de la tormenta te voy a levantar y te voy a hacer brillar. En medio de la tormenta, en medio del problema, voy a avergonzar a tus enemigos. Oh, sí, Señor. Jesús. Ese es el tiempo de fe. Ese es el tiempo de fe. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos en tus promesas. Creemos en lo que tú has dicho que harás. Hay días, dice Dios, que se han vuelto tan oscuros, tan nublados, que no sabes qué hacer. No sabes a dónde ir. Y Dios te dice, oh, yo te he visto, yo te he escuchado. Pero en medio de estos momentos yo te llamo para levantarte. Pero en medio de estos días oscuros yo hago y te fortalezco. Oh, Ramamasaya, poder de Dios. Señor, yo te pido que unja sus manos. Dice Dios, empezarás a ungir la ropa de tu esposo, como te he enseñado, los pies, los zapatos, y reclama esa alma para mí, dice Dios. Nadie va a sentir la necesidad por un hombre, sino solo tú como tu esposa. Nadie va a entender su necesidad, dice Dios, sino solo tú, porque tú sabes el dolor, porque tú sabes la desesperación, dice Dios. Por eso hoy yo unjo tus manos.
Yo unjo tus manos y pondrá las manos sobre ese lugar, aún en la almohada donde él se acuesta, aún en el lugar donde él toma su descanso. Ahora, en el nombre de Jesús, declararás este hombre para Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, en medio de la tormenta, en medio de la tormenta, en medio de la tormenta, ahora, unción de Dios. Unción de Dios, unción de Dios ahora. Recibe unción de Dios ahora en el nombre de Jesús. Hay autoridad que yo te he dado, dice Dios, que la tomarás para ti misma. Hay barreras espirituales que se han formado dentro de tu casa, dice Dios. Y vas a empezar a tocar pared por pared, la puerta. Y esos espíritus van a empezar a saber que es mi presencia la que está ahí, dice Dios. Y la mamá allá. Oh, sí, Señor Jesús. Caerán. Amén, amén. Como le dije a Gedeón. Como le dije a Gedeón, no sería él, sería yo, dice Dios. Hoy te digo lo mismo, no eres tú, soy yo en ti. Mamá Santa canta. Recibe esa unción ahora. Ahora. Espíritu Santo. No ha sido una vez ni dos veces, dice Dios, que te he llamado en medio de la tormenta. Cuando se habían ido la esperanza, cuando se había ido el momento de saber, dice Dios, que podía pasar algo, yo llegué. Ahora te vuelvo a decir que en medio del momento que menos pensabas, yo te vuelvo a llamar, dice Dios. Yo te vuelvo a llamar. Y te llamo para levantarte. Y te he hablado para llevarte a lugares que tus pies van a pisar para predicar un evangelio. Ahora, Señor, sus manos. Ramama Shaya Kanda. Lo que parecía haberse muerto en otros tiempos, ahora toman vida. Ahora toman vida en el nombre de Jesús. El fuego empieza a encenderse. El fuego del Espíritu Santo empieza a encenderse. Oh, para la gloria de tu nombre. Oh, poder de Dios. Señor, Él es tu siervo. Hay un plan para Él, Señor. Y en medio de estos días, en medio de estos tiempos, tú lo llamas, Señor, para levantarlo. Oh, Ramama Shaya. Prepárate, dice Dios, prepárate. Empieza a trabajar en lo que has aprendido. Porque vienen días de gloria para ti y tu familia. Señor. Dice Dios, has aprendido a caminar. Has aprendido a andar. Y por más que han querido robar tu corazón del mío, no han podido. Siempre he visto, dice Dios, que tu corazón ha querido estar cerca del mío. ¿Sabías, dice Dios, que yo llamé a tu generación de tiempos atrás? A los que los demás habían perdido la esperanza, yo los he llamado una y otra vez. Y lo hago hoy contigo. Te has levantado, dice Dios, en un momento de intercesión. Has aprendido a hablar las palabras correctas.
Y por eso muchos han alcanzado vida. En un lapso de tu vida llegaste a ser la mujer que muchos vieron y muchos recibieron. Pero dice Dios, yo soy el Dios que termino lo que empecé. Yo soy el Dios que lo que empiezo lo acabo, dice Dios, y estoy haciéndolo contigo. Y Ramama Shaya canta. Ponen la mano en el estómago, por favor, en su vientre. Ahora, ahora, ahora. Todo lo que duele se sana ahora. Todo lo que estorba es restaurado ahora en el nombre de Jesús. Se va todo dolor, se va todo momento. Oh, sí, Señor. Todo malestar ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús ahora. Usa tus manos, dice Dios. Usa tus manos. Usa tus manos. Muchos serán tocados por ellas y recibirán algo de mí, dice Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Una mujer que hoy conoce de ti, que sabe de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor Jesús. Padre, hoy pongo mi mano con la autoridad que me has dado sobre la vida de esta mujer. Los que te miraron en medio de la tormenta habían dejado de ver lo más importante, dice Dios. Que te detenías de la fe, te detenías de la esperanza en mí. Aquellos que te miraron en medio de la tormenta en algún momento se burlaron de ti. Y ahora la burla de ellos se ha convertido en seriedad porque han visto lo que he hecho contigo, dice Dios. Los que se habían burlado ahora se quedan sorprendidos. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Y esto servirá, dice Dios, para que le dejes saber a alguien más que yo tengo poder para sostener, que yo tengo poder para restaurar, que yo tengo poder para poder hacer las cosas que el hombre y Ramashaya canta. Ve y dile a alguien que tú conoces, dice Dios, y dile que en mí hay esperanza. Dice Dios que en mí hay restauración, que lo que Dios ha hecho en ti, mujer, ve y díselo a alguien. Oh poderoso Dios. Señor, mira la situación. Mira en medio, Señor Padre, lo que nosotros no pensamos. Ahí tú nos llamas. Habrá alguien aquí en este lugar que quiera reconciliarse con Dios. Levántame tu mano derecha rápidamente. No te voy a llamar a otro lugar. Quédate ahí en tu lugar donde estás. Pero si hay alguien que se quiere reconciliar con Dios, levanta tu mano ahora. Quiero verte. Quiero verte. Quizás hoy sea el día en que Dios te trajo con un propósito. Porque si no sales y sales de este lugar, que sea la última ocasión o la última oportunidad que Dios te dé. Si hay alguien aquí que quiera recibir o quiere hacer reconciliarse con Dios, levanta tu mano derecha en alto, por favor. Tu mano derecha en alto. Padre, déjame hacer una oración ahora por ti. Padre, ahora, Señor Jesús, mira, Señor Padre, estos corazones que hoy se han, Señor, reconciliado contigo. Mira, Señor Padre, oh Dios, lo que tú, Señor, estás haciendo hoy. Mira, Señor, la vida de Tracy. Hay tantas promesas. Hay tantas promesas que se quedaron sin terminarse. Ahora, Señor,
Ahora, Señor, que Tracy viene y destapa tu corazón ante ti. Hay una palabra que Dios pone en mi corazón para ti, Tracy. En el tiempo pasado Él te dijo en algún momento que Él te levantaría como líder. Y dice Dios hoy, no te voy a dejar hasta cumplir esa promesa. Te voy a buscar, dice Dios, te voy a buscar. Y te voy a llamar en todo momento. Ahora, Señor, que Tracy levanta su mano, reconociendo, Dios, que quiere una reconciliación contigo. Yo la pongo en tus manos, al igual que Miguel. Yo la pongo en tus manos, Dios, y que esto sea el principio, Señor Padre, de lo que tú vas a continuar haciendo con la vida de ellos. Yo te pido por ellos, Señor. Yo te pido por los momentos más difíciles que ha pasado. En los momentos, Señor, que Señor Padre, querer tirar, Señor, todo, Padre, tirar la toalla, querer tirar todo, Dios. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas como mujer. Señor Padre, estos jóvenes, Señor, tanto como Miguel, como Tracy, Señor Padre, son jóvenes, Dios, que tienen que conocer tu poder, tu amor. Y lo van a conocer, Señor, por lo que tú un día hiciste con la vida de Tracy. Señor, Miguel alcanzará esa bendición, Padre, por lo que tú, Señor, has prometido en la vida, Señor, de ella. Ahora, Señor Padre, ven, ven, Señor amado, ven, ven, Jesús. Aquel que se quiere reconciliar con Dios, vamos, levanta tu mano derecha en alto y repite esto conmigo. Señor Jesús, vamos, dilo, Señor Jesús, hoy en este día que estoy delante de ti, te pido perdón, porque sé que fallé, pero hoy vuelvo a saber que eres el Dios de amor, que no importa dónde sople el viento, tú seguirás estando ahí. Hoy quiero decirte, Jesús, que quiero estar contigo. Abrázame y que permíteme caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa tarde. Gracias al Señor. Bendito sea el Señor por aquellos que han tomado esa decisión de reconciliarse con Dios. Espero que hoy nuestra vida haya recibido una palabra de aliento, una palabra de fe, un momento con Dios de que nuestras vidas no se han arruinado aún. Puede tomar su asiento. Quiere decir que esta palabra que hoy Dios nos ha entregado nos está diciendo, no te preocupes, nada se ha terminado, nada se ha acabado. Siempre he dicho, en Dios nada se acaba, al contrario, empiezan las cosas. Amén. Así que gloria a Dios por ello. En medio de la tormenta te llamaré. Amén. Recuérdate, papá siempre va a estar ahí. Amén. Nunca nos abandonará, siempre y cuando nosotros no perdamos nuestro corazón para con Dios. Amén. Así que gloria al Señor una vez más. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya lo he hecho. A Miguel, Tracy, a Darwin, Leslie, mi hermana María, mi hermana Norma, ¿eh? Mi hermano Miguel allá atrás, su familia también, Mikey, ya es que no sé, pero yo como la otra vez le dije a la iglesia, a mis hermanos, yo me voy a cambiar el nombre, la verdad, no, ¿verdad? Mi hermano Miguel llegó a Estados Unidos y se puso Mike. Mi hermano Jorge, su familia es de Guatemala, y ya no porque nació en Estados Unidos se pone George. ¿Cómo se diría Darwin en inglés? ¿Sabe, verdad? Darwin, igual, yo creo. Miguel, se diría igual Mike, Michael.
Yo, la verdad, yo me quiero cambiar el nombre. ¿Entiendes? Cuando yo me vuelva a cambiar el nombre, pues yo me llamo Edwin, ¿verdad? Edwin Estuardo. Edwin. Entonces, en vez de decir Estuardo, me voy a llamar Stuart. ¿Me entiendes? Entonces, pues, si conviene, ¿me entiendes? Porque no se ve tan mal así Stuart. ¿Me entiendes? Como en Stuart. Así que bienvenido a cada uno de ustedes que estamos aquí. Amén. ¿Cómo quieres que te diga, hermano? Michael, Mikey, Miguel, Miguelito, Miguelón. ¿Cómo? Como sea, ¿verdad? Gracias. Damos la bienvenida a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, perdón, a este lugar, Aliento de Vida, casa de adoración. Amén. Hemos tenido un momento agradable. Sabe que después del culto tenemos un refrigerio, un lonche.